Hola chicos, ahora vamos a hacer un video de la ayudantía sobre PLG, que es la librería que van a tener que usar para el primer proyecto de Python, ¿ya? Esto es para facilitarles más el trabajo, más que nada, ¿ya? ¿Por qué un video y no una ayudantía presencial? Bueno, porque la idea es que la ayudantía fuera la próxima semana, pero ya saben, el 18 habría una ayudantía que no se podría hacer y no, supongo que es más cómodo así para que puedan revisar bien los conceptos que tienen que ir viendo. Ya, pues. Vamos a partir primero con los conceptos básicos. Bueno, y primero el disclaimer. Gran parte del contenido de esta presentación está basado en la documentación oficial de PLG. Ya, esta la pueden encontrar en el link que aparece ahí. Estas diapos yo las voy a subir al Moodle, así que lo van a poder ver directamente. Bueno, la documentación es por si acaso un HTML plano y pueden seguir todo esto en mucho más detalle, ¿ya? Pero yo vamos a ir viendo las partes más básicas y lo importante de esto, ¿ya? Entonces, los requerimientos que van a necesitar para poder trabajar con esto es saber Python, claramente. Bueno, eso ya eh, por prerequisito del ramo deberían haber pasado a programación donde se ve Python, así que no debería haber ningún problema. Aquí dice que es mayor a 2.6, lo más probable es que ustedes estén con una versión de Python 2.7.x. Y bueno, actualmente se ocupa harto Python 3, así que si quieren utilizar Python 3, bienvenidos sean, ¿ya? Sería bastante bueno. Ahora, conocimiento general de gramáticas formales. Esto es lo que ya debieron haber visto en la primera parte del ramo con el profesor y también en la primera ayudantía. Esto se ve en muchísimo más detalle en el ramo TALF para los que lo hayan dado o los que lo estén dando, ¿ya? Así que ahí se pueden ver más complementados. Y también expresiones regulares porque se van a utilizar en la librería y que están bastante vinculadas con el tema de las gramáticas formales. Ya, primero vamos a ir con un lexer. Vamos a decir qué es lo que es un lexer, que bueno, se puede traducir a un analizador léxico. Es un programa que ejecuta un proceso de convertir una secuencia de caracteres en una secuencia de strings con un significado asociado. Ya, eso no nos dice mucho, pero vamos a ir viendo ahí con mejor detalle en los ejemplos. Entonces, Lex en particular es un programa que genera lexers. Es originalmente una librería con bindings para el lenguaje de programación C. Comúnmente es acompañado de Jack. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, después van a Wikipedia y buscan Lex como el programa original y Jack, que son dos cosas que vamos a ver ahora mismo, pero están, como digo, originalmente diseñadas para usarse con C y están hechas para poder prototipar y crear lenguajes. ¿Ya? Entonces, analizador léxico. Recuerden ese concepto. Ahora, como les nombré en la diapo anterior, va acompañado generalmente con Jack. ¿Ya? Y Jack es un parser, que es donde está el proceso de análisis sintáctico. Entonces, es primero el análisis léxico, del que se encarga Lexer, o sea, Lex, que es un Lexer, y después viene el análisis sintáctico, el que utiliza los tokens, que les vamos a llamar, generados por el Lexer, eso lo vamos a ver bien en detalle, y los ocupa para poder parsear, como se le llama, por eso se llama parsing o análisis sintáctico, un definido input, un definido string, ¿cierto? Y esto se hace a partir de reglas de gramática formal que aquí van a estar definidas por BNF, ¿ya? Ahora, algunos conceptos que hay que tener claros, por ejemplo, en la derivación, ya de un string es la secuencia de reglas de una gramática formal aplicadas para transformar el símbolo inicial en el string. ¿Ya? Aquí tienen que acordarse del tema de las gramáticas formales y la representación en BNF. Ahora, como dice acá, es muy importante tener en consideración si el proceso de análisis sintáctico se realiza como leftmost o rightmost derivation. ¿Ya? ¿Por qué hablo de esto? Vamos a verlo al tiro aquí en Wikipedia. Si ustedes ven acá, en una context free grammar, ¿ya? Pueden ver acá la definición de un derivation y un syntax tree, que son cosas que ya debieran saber de las mismas ayudantías y clases del LP. Ahora, como dije, recién aquí está diciendo la definición, que es la secuencia de reglas de una gramática formal aplicadas para transformar el símbolo inicial en el string que me dieron. ¿Qué significa esto entonces?
Por ejemplo acá, veámoslo directamente con este ejemplo de acá. Esta es la regla, ¿ya? Esta es la gramática que se va a utilizar y este es el string. Entonces, como dijeron aquí, la derivación viene siendo la aplicación, cuáles son las reglas que se deben aplicar para poder llegar al string. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se puede derivar de la siguiente manera. S es igual a S más S, lo que es igual a S más S más S, ¿cierto? Porque una de esas S, aún no se sabe cuál, se expandió nuevamente a S más S, y después eso se puede considerar como S más L más S, S más L más A y L más L más A. Ahora, si se fijan, de la manera en que expandimos las cosas no está bien definida, ¿ya? Entonces, por eso es bueno justamente determinar bien la secuencia en la que yo voy a derivar esta gramática, y por eso se hace de una manera, se hace una leftmost derivation o rightmost derivation para poder saber determinísticamente cuál va a ser la secuencia de derivación, ¿ya? Aquí le hacen un ejemplo de leftmost derivation, ¿ya? ¿Qué significa? Que yo voy a ir expandiendo desde más a la izquierda las reglas de producción no terminales, ¿ya? Ahora, en nuestro caso en particular, ya que vamos a estar usando Jack, que utiliza rightmost derivation, nos importa más saber cómo es una rightmost derivation. Ambas son básicamente lo mismo, solo que una se empieza por la izquierda y otra por la derecha. Vamos a ver este mismo ejemplo, ¿ya? Este mismo ejemplo que aparece acá, pero con rightmost derivation directamente. Entonces, como se ve acá, estas son las reglas de producción. Vamos a copiarlas. Es S, que es el carácter inicial, o sea, el símbolo no terminal inicial, me lleva a S más S. Además me lleva S a L y S a A. Ahora, considerar que esta es la... Hay harto lag. Bueno, considerar que esta es la manera de escribirlo como gramática formal. ¿Ya? La manera de escribir el BNF es bastante similar en realidad. Ya, por ejemplo, esto se podría escribir como S, dos puntos, por ejemplo, S, S, O, L, O, A. ¿Ya? Pero es la misma idea. Entonces, el input string en este caso vendría siendo el string de acá, que lo están mostrando, que sería L, L, A. Entonces, ¿cómo sería la derivación de esto? Pero como una rightmost derivation. Yo tengo que derivar siempre expandiendo el no terminal que está más a la derecha. Ahora, siempre tenemos que partir por el símbolo de partida, claramente, que viene siendo S. Ahora, S, que es el único símbolo que hay, puede expandirse a SS, L o A. Ya, claramente el string no es solamente una L y claramente no es solamente una A. Por lo tanto, siempre partimos con S. Entonces partimos con S. Este se va a tener que expandir a SS, porque al final no queda otra opción porque se tiene que expandir de alguna manera. Como es rightmost derivation, ¿cuál es el que se expande? La S de la derecha. Entonces, esa se va a expandir a algo. ¿A qué se va a expandir? Como lo que está más a la derecha es una A, se va a expandir directamente una A. Como S, A. ¿Ya? Luego hay que expandir la S que está a la izquierda ahora. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Una L y una L. No existen dos L's como regla de S, así que esa S se tiene que expandir a dos S's y se mantiene la A. Siguiendo con la misma regla, como es rightmost derivation, la segunda S es la que se viene a expandir ahora y claramente es una L, por lo tanto sería S, L, A. Y de la misma manera la última S que me queda vendría siendo una L. De esa manera
podemos comprobar que el string LLA pertenece a nuestra gramática, ¿cierto? Ya. Y si se fijaron, existen pasos bien determinados, o sea, una manera determinista de expandir este string. Ya. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto del rightmost y leftmost derivation? Es algo que van a ver en TALF en más detalle, o van a verlo bien. Pero aquí es un poco importante para que sepan cómo trabaja PLY. Y bueno, Jack originalmente. Vamos a cerrar esto. Ya. Eso es como para que lo tengan de conocimiento previo. Ya. Entonces, ya teniendo esto claro, se define Jack, que viene siendo, bueno, si se han fijado, aquí dice yet another compiler, ahí después vamos a entender por qué se llama así. Es un LALR parser, o sea, look ahead LR parser, que es un tipo de analizador sintáctico optimizado en base a un LR parser, left to right, rightmost derivation. Entonces, el look ahead lo pueden omitir, pero es básicamente, como dice acá, una optimización de LR parser. Si quieren ver más sobre esotería, son completamente libres de buscarlo, pero no viene al caso. Ahora, LR significa left to right, o sea que estamos leyendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y rightmost derivation es lo que acabo de explicar. Aquí, entonces, más que nada tienen que considerar que Jack es un parser que trabaja con rightmost derivations. Eso lo tienen que considerar al momento de diseñar su DNF. Ya, entonces Jack es un parser generator. Si se fijan, no es directamente un parser, sino que es un generador de parsers. ¿Ya? En otras palabras, es un generador de parsers, que lo acabo de decir. Un parser es un programa que realiza análisis sintáctico, que es lo que habíamos estado explicando recién. Entonces es correcto decir que Jack es un programa que genera un programa para analizar strings potencialmente pertenecientes a un lenguaje generado por una gramática formal. ¿Ya? ¿Se fijan? Es un programa que crea un programa. ¿Ya? Y este programa va a finalmente hacer el proceso de parsing. Entonces, como dice acá, ahora compiler tiene sentido. ¿Se fijan? Es un compilador de compiladores. Yo al final voy a compilar las reglas que me den de producción y eso voy a construir un programa en un lenguaje dado. El original lo construía un programa en C, el que aparece en PLY va a diseñar un programa en Python que, dado un input, va a parsear toda la información. ¿Ya? Es un poco recursivo este concepto, se trata de metaprogramación. ¿Ya? Bueno, a lo que nos convoca. PLY es una librería que implementa Lex y Jack, los dos programas, en Python. ¿Ya? Inicialmente PLY fue desarrollado para un curso de compiladores. Bueno, toda esa información aparece aquí mismo en la documentación. Al principio se puede ver mejor, hecha por David M. Beasley. ¿Ya? Y dice que utiliza reflexión para generar lexers y parsers. ¿Qué es reflexión? Esto es un concepto que no lo vamos a evaluar, pero está bien que conozcan que existe y lo van a ver bien cuando dé los ejemplos. Pero imagínense, no sé, ya han pasado por C, por ejemplo. O sea, C no tiene reflexión, pero es para que sepan más o menos la idea. Imagínense que ustedes pudieran pedirle a C, mediante una función f cualquiera, una lista de strings con todos los atributos de un struct. ¿Ya? O sea, por ejemplo, no sé, van a tener un struct X con A, B y C. Ya, entonces la idea es que aplicando esto a una función, esto va a ser completamente pseudocódigo por si acaso, si aplicamos la función X, o sea f, sobre el struct X, esto me debería devolver una lista con strings de los fields. Y nosotros después podamos utilizar esos strings para poder obtener los fields. ¿De qué me serviría eso? Me serviría que
si yo no conozco el nombre de estas cosas, por algún motivo, yo después puedo ocuparlos en runtime, puedo analizar esa información en runtime. Ya. Después les voy a decir cómo se aplica eso o en qué circunstancias se aplica en PLI. ¿Ya? Si quieren investigar más sobre reflexión, que es parte de introspección de lenguajes, búsquenlo, que es bastante interesante. ¿Ya? No es lo más óptimo por si acaso, pero ayuda bastante a generalizar el código. Ya. Ahora, la instalación. Como dije, PLI es una librería, así que van a tener que instalarla. Ya debieran tener algo de experiencia instalando librerías en Python, pero aquí les voy a hacer una mini enseñada de cómo debiera hacerse, ¿ya? Existen varias maneras de instalar paquetes en Python, ¿ya? Pero la más utilizada y a veces repudiada por sysadmins, bien puristas, es mediante el gestor de paquetes pip. Ahora, ¿por qué digo aquí que es repudiada de repente por sysadmins puristas? Porque todo buen sysadmin dice que hay que instalar todo a nivel de sistema, lo que significa que hay que utilizar el gestor de paquetes que viene con el sistema. Por ejemplo, está en un sistema Linux, en Fedora, por ejemplo, que utiliza DNF o Yum si es más antiguo, y tendrían que instalar el paquete en sí que viene en los repositorios del sistema. Ahora, ¿qué es pip? Pip es un package manager, pero para Python. ¿Qué es un package manager? Es una herramienta que puede descargar paquetes como librerías, por ejemplo, para poder utilizarla en el lenguaje, en este caso en Python. ¿Ya? Entonces, con pip sería tan sencillo como decir pip install PLI. Ahora, si ustedes tienen pip instalado a nivel de sistema y dicen pip install PLI, ya eso no es muy recomendado hacerlo, porque a veces pueden haber problemas de versión y de repente queda la embarrada, ¿ya? Entonces, para usarlo de manera correcta se recomienda el uso de virtualenv. ¿Qué es virtualenv? Es justamente un virtual environment, o sea, un ambiente virtual. ¿Qué es lo que hace básicamente? Copia todo el binario que es necesario para Python en una carpeta designada que ustedes digan, y de ahí se trabaja localmente. Entonces todos los cambios que hagan en ese entorno virtual se quedan ahí y no ensucian el sistema. ¿Ya? Para más información del tópico, ustedes mismos investiganlo o sigan los pasos en el video de esta identidad, que es este mismo. O sea, aquí yo voy a explicar algunos pasos para poder hacerlo, pero si usted no está viendo el video o está viendo esta PPT por separado, eh, claro, tiene que buscarlo aparte. Entonces, rápidamente, con cualquier instalación relativamente moderna de Python, pip ya debiera estar instalado en su sistema. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando hagan pip, debiera estar, ¿ya? Debieran tirarle un comando. Entonces, bueno, si esto no ocurre, busquen la manera de hacer que funcione, pero debiera estar funcionando. Entonces, ¿cómo hacemos un virtualenv? Primero tenemos que tener virtualenv instalado. Para instalarlo, simplemente tienen que decir pip install virtualenv. Esto es lo único que van a tener que instalar a nivel del sistema. Ustedes hacen eso y se los va a instalar. En mi caso, me dice que ya está satisfecho porque ya tengo virtualenv instalado, ¿ya? Pero una vez tengan virtualenv, como se fijan es un programa, van a poder hacer un ambiente virtual. ¿Cómo se hace el ambiente virtual? Ustedes cogen una carpeta cualquiera donde vayan a trabajar. En este caso voy a hacerlo en TMP aquí. Creo que tengo aquí. Ya. Voy a hacer un ambiente virtual aquí para que conozcan cómo se hace. Es simplemente decir virtualenv y le ponen un nombre a su entorno virtual. Por ejemplo, PLI nomás. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, ustedes presionan Enter y va a crear una carpeta copiando todos los datos que son necesarios para correr Python en sí mismo y los va a copiar dentro de PLI. Ahora, eso lo va a hacer con la versión que ustedes tienen instalados por defecto de Python. Pero si ustedes quieren indicar una en particular, pueden pasarle el comando "-p" con la ruta al binario de Python. Si el binario de Python ya está considerado como uno instalado dentro de su sistema, por ejemplo, su Python por defecto, cuando ustedes hacen esto, Python, es Python 2, Python 2.7 en mi caso.
Pero también tengo Python 3. Solamente tengo que escribir Python 3 y ahí tengo Python 3. Entonces, si yo quisiera quisiera hacer una instalación de virtualenv pero con Python 3 y no Python 2, que es mi por defecto, digo virtualenv -p Python 3 y pongo la dirección o el nombre de lo que del virtualenv que quiero instalar. Podría poner la dirección completa, pero si estoy en el lugar donde quiero hacer el virtualenv, pongo solamente el nombre, que en este caso va a ser PLI. Bueno, pero para demostrar facilidad de uso, en vez de instalarlo con Python 3, simplemente vamos a ponerlo con PLI para que vean que es simplemente poner el nombre junto con el comando, ¿ya? Entonces, si hacemos Enter, lo que hace es copiar todos los datos del binario de Python, en particular, en este caso mi por defecto, ¿cierto? En la carpeta PLI, que es la que estamos indicando acá. ¿Cierto? Ahí van a ver que está la carpeta, si ustedes ven, ¿cierto? Y cómo utilizar ese entorno y por qué es distinto al del sistema. Por ejemplo, si nosotros vamos al Python de sistema e intentamos importar PLI o alguna librería cualquiera que no tengamos, claramente nos va a decir que no lo tenemos, ¿sí? Ahora, vamos a activar el virtualenv, ¿ya? Para activarlo se pone punto o source, cualquiera de las dos, punto, y la siguiente dirección, el nombre de la carpeta, ¿cierto? Después a la carpeta bin y después el script activate, enter. Si se fijan, ahora ustedes van a tener entre paréntesis el nombre del virtualenv. Ahora, cuando haga Python, va a ser exactamente lo mismo, solo que este Python es el Python que está contenido dentro de la carpeta PLI y no el Python del sistema. ¿Ya? De esa manera, si yo voy e instalo algo, como por ejemplo PLI, se va a instalar en la carpeta PLI y no en el Python del sistema. Entonces, listo. Eso, simplemente busca el paquete en particular, va a depender del nombre, en este caso es exactamente el mismo, y lo instala. Entonces cuando llegue a Python, puedo decir import PLI y funciona. ¿Ya? Como es esperado. Y ahora, si salgo del entorno, para salir del entorno ustedes tienen que escribir deactivate, ¿cierto? Ya no estamos en el entorno. Veamos, por ejemplo, la versión de Python del sistema. Sigo sin poder importar PLI, ¿por qué? Porque como acabo de decir, la librería se instaló para el entorno virtual que recién hicimos, ya que está en la carpeta en particular de PLI. Entonces, siempre que ustedes vayan a trabajar en esto, ¿qué es lo que van a hacer? Es trabajar desde el entorno virtual. Ya. Entonces, de esa manera tienen instalado y con un virtualenv. Es la manera recomendada para que trabajen. Si quieren trabajar a nivel de sistema, también es cosa suya. ¿Ya? Bueno, lex.py. Conociendo la definición de un lexer y la funcionalidad del programa lex, que es el que originalmente se escribió para C, a continuación se mostrarán ejemplos de su uso y de su implementación en Python. Ahora, estos son los mismos ejemplos que ustedes van a encontrar en la documentación si la leen a detalle, ¿ya? Pero aquí se ven las partes más críticas simplemente. Ya. Lex.py. Vamos a suponer que estamos haciendo un lenguaje de programación, ¿ya? Y un usuario ingresa el siguiente string, tal cual. Esto. Entonces, un tokenizer o lexer, que es exactamente lo mismo, va a separar el string en tokens, uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a separar la X del igual, del 3, del más, del 42, ¿cierto? Cada palabra al final, que una palabra está definida como separación por espacio, ¿cierto? Bueno, más específicamente, el string está separado en pares de la forma tipo valor. Entonces, el valor, por ejemplo, del X es un X, pero el tipo de X nosotros lo vamos a definir como el token ID. X va a ser de tipo ID. Igual va a ser el token equals. 3 va a ser un number. Más va a ser el token plus. 42 es un number también. El signo por o asterisco va a ser va a ser el token times. El paréntesis izquierdo va a ser lparent. El S va a ser un ID también, al igual que X. Menos va a ser minus. T va a ser un ID igualmente. Y rparent va a ser el paréntesis derecho.
¿ya? Entonces, si se fija, el lexer, que viene siendo lexer.py, o sea, lex.py, va a tokenizar todo esto dependiendo de las instrucciones que nosotros le demos. La identificación del tipo de un token es típicamente definida por una serie de expresiones regulares, ¿ya? A continuación se demostrará cómo puede ser logrado en lex.py en calclex.py, ¿ya? Si ustedes hacen clic acá, bueno, la idea es que yo les entregue esta presentación junto con algunos archivos, entre ellos calclex.py. Pueden hacerle clic acá y los va a llevar al archivo calclex.py, ¿ya? Entonces, entendiendo calclex.py, ¿ya? Un lexer debe proveer una lista de tokens que definen todos los posibles tipos que deben ser reconocidos. El resultado del proceso de tokenization es utilizado por jack.py. Entonces, después de tokenizar, un resultado de tokenization vendría siendo algo como esto: varias tuplas con el token en particular respectivo a un elemento, ¿cierto? Entonces eso es utilizado por Jack. Esta parte, tokens, que es la que está acá en el código, es la que define todos los tokens posibles que van a existir, ¿ya? Entonces en el ejemplo dicen que va a existir el token number, el token plus, minus, times, divide, el parent and our parent, ¿ya? Entonces, fíjense, cada token es definido mediante una expresión regular compatible con el módulo RE de Python, que es el que nosotros les enseñamos. Cada una de estas reglas están definidas en declaraciones con el prefijo especial t-bajo. Si se fijan, luego de definir todos los tokens, nosotros ponemos t-bajo y el nombre del token y ponemos una expresión regular, que es la que va a corresponder para poder decir, ya, este token, si me aparece un más, entonces el tipo de token es plus. Ahora, fíjense en algunas cosas. Primero, en la expresión regular le ponemos un backslash. ¿Por qué? Porque estamos escapando el símbolo más. Porque el símbolo más en expresión regular, ¿qué significa? Significa que lo que está a la izquierda directamente se repite una o más veces. En este caso lo que está a la izquierda es un backslash, por lo tanto no es que se repita una o más veces, sino que está haciendo un escape al carácter especial y esto es específicamente un más. Ya. Lo otro es que si fijan, ustedes ponen como el nombre de la variable t-plus. Aquí es donde entra lo que yo les dije, bueno, es un lugar donde entra lo que les dije anteriormente aquí sobre reflexión, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que hace? Entonces PLY aprovecha esta habilidad de Python y lee el nombre de la variable para decir, esto corresponde a la expresión regular para number. Por eso es que tiene que estar prefijada por t minúscula, o sea, t-bajo. ¿Ya? Entonces, está la definición para plus, para minus, para times, ¿cierto? Son fáciles, divide, paréntesis y paréntesis, ¿ya? Pero si se fijan, ¿qué pasó con number? Ya no está definido, pero está definido aquí abajo, pero como una función. ¿Ya? También se puede definir, si es que no la definen como variable, la pueden definir como función. Bueno, aquí está explicado lo que acabo de decir de las variables. Y aquí está la manera de función. Si la especificación de un token es compleja, se puede declarar una función que trabaje con el token extraído desde el input. La función deberá llamarse t-token, igual que la variable, pero recibirá un argumento, que es el token capturado, y retornará el token con las modificaciones pertinentes. Es importante destacar que la expresión regular que define al token es definida en el docstring de la función. Aquí estamos entrando con más reflexión todavía. El docstring de una función en Python es el comentario que ustedes pongan, no un gato, sino que es un string que viene justo después de la definición de la función. Entonces aquí se define lo que ustedes están definiendo de este lado, la expresión regular, justo debajo del nombre. Y ustedes hacen todas las modificaciones que tengan que hacer. En este caso, lo que hacen en el ejemplo es que el objeto t, que es el token, bueno, hay un atributo de este objeto que es value, que es el valor, es básicamente la segunda parte de las tuplas que le mostré, ¿cierto? Era tipo y valor. Entonces t.value viene siendo el valor. Entonces t.value originalmente en un number hubiera sido, por ejemplo, 42 o hubiera sido 3.
Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Con esta función estamos agarrando este número, que sabemos que es un número, por la expresión regular, porque la expresión regular de number dice que tiene que ser un número, ¿cierto? Entonces, si Lex captura un número, sabemos que lo que hay aquí es un número, por lo tanto podemos castearlo directamente a un entero. Entonces, lo que hacemos es transformar este string del entero a un entero en sí. ¿Ya? Y lo ponemos en la parte del valor del token. Y retornamos. Es importante retornar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted no retorna el token, lo que hace el Lex por defecto es hacer un discard. ¿Ya? O sea, dice, entonces este token no hay que considerarlo y se elimina. Esto es útil, por ejemplo, si ustedes quieren implementar comentarios. ¿Ya? Entonces aquí hacen la expresión regular de comentarios y retornan none. ¿Ya? De esa manera no se considera lo que hay en los comentarios. Ya. Entonces, ya. Bueno, aquí como dice, el token debe ser retornado o será descartado, lo que acabo de decir. Ahora, importante, en todo uso de librería tiene que leer la documentación, ¿ya? Entonces, si lee bien a fondo la documentación, dice que lex.py utiliza la flag re.verbose en el uso del módulo re. Esto significa, si ustedes van a la documentación de re, que se aceptan comentarios con el símbolo gato y los espacios se descartan, por lo que en caso de que su expresión regular de la que ustedes están definiendo para los tokens necesitan indicar explícitamente uno de estos caracteres, o sea, un gato o un espacio, debe indicarlos como corchete, corchete, o sea, corchete, gato, corchete, que es básicamente decir lo mismo que, debería ser lo mismo que backslash gato, que si se acuerdan de expresiones regulares, lo que va dentro de los corchetes son sets, y los sets se toman como literales, entonces es como si estuviéramos escapando, ¿ya? Y para los espacios es backslash s, ¿ya? Acuérdense de eso. Y revisa en la documentación la manera más apropiada de definir palabras reservadas, ¿ya? Para que no anden escribiendo token por token, si es que hay palabras reservadas dentro de su lenguaje, hay una manera más apropiada, pero esas se las dejo a ustedes para que las lean en la documentación. Ahora, esto no es todo. Hasta ahora solamente vimos cómo hacer el proceso de análisis léxicos con PLY, pero eso es solamente la mitad del trabajo. Ahora hace falta pasar por el análisis sintáctico. De eso se encargará Jack.py. De aquí en adelante no van a ver más diapos, pero va a ser puro ejemplo. Vamos a verlo directamente con código. ¿Ya? Entonces, bueno, primero vamos a ver cómo funciona esto. Ya, el mismo calculex.py. Vayan a la terminal donde tienen el virtualenv activado o donde tienen, o da lo mismo. La cosa es que tienen que tener instalada la librería PLY, ¿cierto? Entonces, si ustedes, aquí en este caso se llama calculex, ¿cierto? Una cosa, deberán saber que no es tan buena práctica llegar y escribir todo por ejemplo acá, el texto es el código que se ejecuta fuera de afuera. En realidad no es buena práctica. Se debería poner aquí if guión bajo name bajo igual a main. ¿Qué significa esto? Si ustedes ejecutan directamente este script, se va a ejecutar este código. ¿Ya? Si ustedes importan este script, no se va a ejecutar este código. Entonces, la diferencia es que si ustedes pusieran esto afuera de este entorno de if name igual a main, entonces si ustedes hacen import calculex.py, igual se va a ejecutar este código. La idea es que no se ejecute cuando es importado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando lo ejecutemos? Va a crear el lexer, eso es lo que tienen que hacer siempre como inicial. Esta es nuestra data de testing. Le pasamos al lexer.input la data de testing, que puede ser de cualquier, pues la cosa es que tiene que ser un string, y por cada llamada al lexer.token va a sacar cada token. Entonces, ¿qué debiera sacar acá? Debiera sacar number plus number times number plus minus number times number. ¿Ya? Entonces, imprimamos directamente. Decimos Python
calc.lex.py. Entonces ahí dice, viene siendo el objeto LexToken, que es un number, plus number, times number, plus minus number, times number. Exactamente lo que dijimos recién. Ahora, las otras cosas que vienen de ahí son... de hecho, si se fijan, el segundo valor es exactamente el valor que se capturó. ¿Ya? Fíjense que todos son strings, excepto los números. ¿Por qué los números no son strings? Por defecto son strings, porque lo que estamos leyendo son strings, pero como hicimos una función especial que lo que hace es que cuando sea un número, lo transforma en número, el valor se almacena como un número aquí. Aquí se puede almacenar lo que uno quiera, ¿ya? Entonces aquí uno en tValue pone un diccionario, lo que va a estar aquí de segundo valor va a ser un diccionario, ¿ya? Esto de acá es información de seguimiento, ¿no? Es para poder ver en qué columna va, por ejemplo. Ya, eso, si quieren utilizarlo, vean bien la documentación. Dos cosas, o algunas cosas importantes. Además, definimos un tNewLine, ¿ya? Un newline, este especial, que es cuando hay un salto de línea, porque por defecto no lo hace. Entonces uno dice con la expresión regular salto de línea, cada vez, bueno, después de que hayan habido uno o más saltos de línea, se le incrementa en uno la cantidad de líneas que se captaron. Ya, eso es para que el Lexer tenga una cuenta de la cantidad de líneas que se llevan, porque no lo hacemos automáticamente. Esto simplemente copienlo, ya, no se preocupen de eso. Esta en particular, que también es un token, pero es un token reservado, el tignore, significa un string de todos los caracteres que son ignorados. Entonces en este caso se ignoran los espacios y se ignoran los tabs, ¿ya? Y bueno, el t-error es cuando ustedes encuentran algo que no haya sido definido entre los tokens, entonces se va a llamar a esta función, ¿ya? Entonces ya teniendo definido esto, ustedes pueden importarlo para ser utilizado en Jack. Ya. Miren, vamos a hacer un ejemplo que ya está, que nos dicen en la documentación. Si ustedes van hasta el final, les dicen where to go from here. Vayan al directorio de ejemplos de la distribución de PLY que contiene muchos ejemplos, ¿ya? Si quieren tener más información sobre la teoría de esto, vayan a un libro que les explique la teoría de compiladores, ¿ya? ¿Dónde está esta distribución? Ustedes simplemente busquen PLY GitHub y van a dar con el GitHub de la librería. ¿Ya? Y ahí van a la carpeta example. Nosotros vamos a estar trabajando con el ejemplo calc. Ustedes pueden ver todo el resto para que se vayan inspirando, ¿ya? Pero vamos a ver el sencillo que es calc. Es solamente un archivo donde él combinó ambas cosas. Combinó el proceso de Lexer, ¿ya? Que es lo que hemos visto hasta ahora, que es prácticamente lo mismo, y el proceso de parsing, que es el que hace Jack, ¿ya? Entonces vamos a analizarlo en detalle, lo tengo acá, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces hasta acá deberíamos entender, ¿cierto? Porque es lo que acabamos de hacer. Define exactamente lo mismo. Aquí le pone un poco de manejo de excepciones si es que el valor es demasiado grande. O sea, si el número es demasiado grande. Y bueno, esta es una variable que se le entrega a Jack, que es el orden de precedencia. ¿Ya? Es una tupla con el orden de precedencia justamente. Lo que está más abajo es lo que tiene más importancia en la precedencia. En este caso lo que tiene más importancia es el unario menos, o sea, cuando digo menos algo. Lo que tiene más después de eso viene siendo la multiplicación y la división y después la suma y la resta. ¿Ya? Y después todas las reglas de producción como un BNF se hacen dentro de funciones, ¿ya? Y el docstring define el BNF. Entonces fíjense, vamos a partir acá.
define una función que es pStatementAssign. Entonces el no terminal inicial es statement, ¿ya? De hecho, vamos a ir escribiendo aquí el BNF que él definió en todas las funciones, ¿ya? El inicial es un statement, ¿ya? Y dice que una de las formas del inicial es name equals expression. Entonces fíjense que la notación que utiliza él es que todo lo que está en mayúsculas son tokens. Todo lo que está en minúsculas son caracteres no terminales, son reglas no terminales. Name e equals ya están definidos como tokens en la parte del ex. Entonces a esto es lo que se refería uno que primero pasa por el ex, parsea, o sea, no parsea, sino que tokeniza todos los tokens existentes y eso se le pasa al parser que viene siendo Jack. Entonces, ya pasado este proceso, el del ex.lex, ¿cierto? Ahora name equals plus minus y todos los tokens que hayan sido definidos están disponibles para uso en Jack, ¿ya? Entonces, esto significa que se va a ocupar va a haber un token name, un token equals y después una expresión. Expresión es un no terminal. Ahora, el equals ya sabemos que es un signo igual. Name, ¿qué es? Name es cualquier cosa que comience con una letra o guión bajo seguida por muchas o ninguna combinaciones de letras y números. ¿Ok? Es un identificador. Entonces, esa es la primera regla. Para statement también está que solamente sea una expresión. Entonces vamos a escribirlo acá como que solamente sea una expresión. Esto de aquí al lado lo vamos a tener para poder seguir bien el BNF completo. Ahora, nos dicen también que una expresión, bueno, vamos a copiarlo directamente, porque aquí hay varias reglas al tiro, que son todas las reglas binarias. Si se fijan, una expression binary. Aquí ustedes pueden separar el BNF tanto como quieran, o pueden tenerlo todo junto también, ¿ya? Eso va a ser su decisión. Para tenerlo ordenado. Entonces, una expresión por ahora puede ser una expresión más una expresión menos una expresión por una expresión dividida en una expresión. ¿Ya? Recuerden tener en cuenta que como es rightmost derivation, vamos a partir expandiendo este lado, ¿ya? Y después este lado. Después se define como expression que también puede ser minus expression, ¿ya? Este operador en particular de precedencia es justamente para que tome mejor precedencia lo minus. Para tener mayores detalles sobre esto, vean la documentación. ¿Ya? También una expresión puede ser una expresión misma, pero encerrada entre paréntesis. Esta es la manera canónica de mostrar que las expresiones pueden ser encerradas en paréntesis. ¿Por qué? Porque si ponemos los paréntesis, que son los tokens, alrededor de una expresión, la expresión va a ir creciendo desde adentro hacia afuera. Entonces siempre van a haber dos paréntesis cerrando una expresión, ¿ya? Y no van a estar desbalanceados. Una expresión también puede ser solamente un número. Una expresión puede ser solamente un nombre. Y nada más, ¿ya? Entonces esto es todo, ¿ya? Este es el BNF que definen aquí como ejemplo. Es la mini calculadora. Ahora, ¿qué es lo que hace aquí el código principal? Bueno, con el ejemplo que les di, recuerden decir if name igual a main, ¿cierto? Ya. Entonces primero hacen el parser, que es jack.jack. Bueno, jack lo importan desde acá, play.jack as jack, o from play import jack. Dicen while true. Intentan obtener el input. Si fijan, esta es la función input para Python 3. Si ustedes están
aquí mismo lo dice. Si están usando Python 2, ocupen raw input. Entonces, parseamos el string que devuelva input, ¿ya? Y el resultado de esto, bueno, aquí vamos a ver cómo trabaja esto exactamente. Fíjense, todas las funciones reciben un t. ¿Qué es este t? Es un arreglo, consideren un arreglo, en donde está definido tal cual nosotros lo ponemos en la regla del docstring, en el mismo orden. Entonces T0 es el statement, T1 es name, T2 es equals y T3 es expression. Ahora, T0 no está definido al tiro, ¿ya? Y los que están acá están definidos según la expansión que se hace más abajo. Name es un nombre directamente y se parsea al tiro. O sea, ya sabemos que T1 es el nombre. Sabemos que T2 es un signo igual. Pero T3, ¿qué es? T3 es una expresión, entonces podría ser cualquiera de estas cosas de acá. Entonces, por ejemplo, imaginen que mi expresión es la siguiente. O sea, que el statement es el primero. Statement es name equals expression. Entonces, como en el ejemplo de string, por ejemplo, podemos tener A12 es igual a 2 menos 3 por 10, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, el no terminal inicial vendría siendo un statement, y esto claramente es un name equals expression, donde esto sería, A12 sería el name, equals una expression. Ya. Ahora, recuerden que PLY es, al igual que Jack, trabaja como un LR parser, por lo tanto es left to right, rightmost derivation. Entonces partimos como, o sea, en este caso, ¿cuál vendría siendo el más apropiado? Leyendo de izquierda a derecha partimos con un paréntesis izquierdo, pero termina en un paréntesis derecho, y esta no termina en un paréntesis derecho. Entonces tiene que terminar en una expresión, ¿ya? Y ¿qué es lo que hay entre medio? Una multiplicación. Entonces en este caso vendría siendo un A12 equals expression times, que es por expression. Ahora, como es rightmost derivation, se ve primero esta expresión. La expresión que está justo al lado derecho del por viene siendo un 10, que es solamente un número. Por lo tanto, vendría siendo A12 multiplicación, o sea, A12 es igual a expresión por una expresión que viene siendo nuestro número, que vamos a poner directamente como un 10. Entonces luego se ve qué es lo que pasa con expression, ¿ya? Con este otro expression. Y esta expression sí empieza y termina con paréntesis, por lo tanto tiene que ser el de los paréntesis. Sería A12 igual a una expresión que parte con paréntesis, ¿cierto? Y esto es por 10. Y esta expresión que está entre los paréntesis claramente tiene un menos. Por lo tanto, decimos directamente que es 2 menos 3. Y ahí tenemos todas las derivaciones. Ahora, pero para hacer esto tuve que haber bajado parte por parte. Entonces, todos estos pasos en las funciones, ¿qué es lo que son? Primero, partimos en esta función. Sabemos que aquí hay una expresión, entonces esta expresión se tiene que expandir, ¿ya? Y esta expresión se expande más abajo, como dijimos que tenía que ser una multiplicación. Por lo tanto, va a bajar a esta función, que es de expresiones duales, ¿cierto? Tenemos dos operandos. Y va a tomar esta forma, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que expresión 1, ¿ya? Es la expresión que está en la parte izquierda. La otra expresión, que es la expresión 3, expresión 3, o T3 al final,
es la parte que está a la derecha, y times viene siendo multiplicación. Entonces, times, o cualquiera de estos, es lo que está justamente en T2. Entonces aquí nosotros podemos preguntar, si T2 es igual a más, sabemos que es esta que está acá. Entonces decimos que T0, o sea, el lado que está a la izquierda, lo asignamos como la suma de ambos. Y si se fijan, en la parte de arriba, en la parte de tokenizing, nosotros estamos directamente parseando un número como un número en Python. Entonces, si nosotros vamos acá, podemos trabajar con operaciones para poder trabajar sobre los números. Entonces ahora T0 viene siendo directamente la suma o la resta o la multiplicación o la división. Pero claro, yo no sé lo que es esta expresión, porque tienen que seguir expandiéndose. Entonces, si vemos nuestro diagrama acá, la expresión de la derecha, ¿qué es lo que hace? Se expande como un número. ¿Dónde está ese? Está acá, p-expression number. Entonces, si lo que tenemos es un número, lo único que hacemos es asignar el número directamente en T0. ¿Qué es lo que hace esto entonces? T0 es esta expresión, y esta expresión es la misma que esta expresión. Entonces, cuando nosotros asignamos T0 es igual a esto, esta expresión se traduce a lo que nosotros le hayamos asignado T0 aquí. ¿Ya? Si nosotros no hacemos esta asignación, T0 va a ser none. Si T0 es none, esta expresión, o sea T3, va a ser none. No podemos multiplicar por none y va a haber un error. Por lo tanto, todo lo que queramos que vaya siendo propagado hacia arriba, tiene que ser asignado hacia T0. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa después. La segunda expresión, ya que esta la tenemos lista, viene siendo esta, que es la de los paréntesis, que es un grupo. Sabemos que el primero es un paréntesis, una expresión en paréntesis. Entonces simplemente decimos que T0 es igual a lo que está dentro de los paréntesis. Lo que está dentro de los paréntesis es 2 menos 3. Eso se va a haber visto en la expresión de resta, que viene siendo otra binup, ¿cierto? Solo que esta vez va a ser if T2 es igual a menos. Si es igual a menos, entonces es T1 menos T3, y T1 y T3 van a haber conectado a expression number. T1 menos T3 se va a haber visto expreso, o sea, a ver, el 2 y el 3 van a haber sido reemplazados gracias a que lo asignamos en T0 acá. Entonces, lo que está en esta expresión es un 2, este es un 3, 2 menos 3 va a ser menos 1. Entonces, en la expresión de multiplicación, lo que está a la izquierda va a ser un menos 1 por lo que se dedujo de la segunda expresión, que viene siendo solamente un número que es 10. Entonces esto termina siendo menos 10. Y eso se le asigna a T0. Entonces, ¿quién llamó a esta? Lo llamó nombre igual a expresión, o sea, esta de acá. Entonces, nombre igual a expresión, que es el 3, se lo asignamos a names. Ya names es solamente una parte del script, eso no tiene nada que ver con el parsing. Si se fijan aquí arriba existe un diccionario con nombres. Entonces, el diccionario, la llave T1, o sea, la llave 01, la llave nombre, o sea, la llave A12 del diccionario names, la llave names va a tener ahora una llave A12, cuyo valor va a ser lo que está en T3, o sea, en la expresión. Y esta expresión, después de haber llegado hasta abajo y haber hecho el resto de los cálculos, ¿qué es lo que hizo? Es asignar esto en total al valor de menos 10. Ya, si se fijan aquí ya tengo directamente esto expresado en A10, A12. Y puedo hacer un lenguaje interpretado. De hecho, esto es lo que hace esto. Si yo ahora corro esto en una terminal, python calc.py, puedo hacer exactamente eso. 2 menos 3 por 10. Menos 10. ¿Ya? Bueno, y eso fue una expresión sin asignación. Entonces, si yo digo ahora, mejor, a 12, voy a copiarlo nomás, es igual a eso. Entonces ahora a 12, fíjense que voy a poner a 12 simplemente, que también es una expresión. Porque voy a partir simplemente que statement es una expresión, y una expresión puede ser un nombre. Por lo tanto, si pongo a 12 simplemente, es válido. Si yo pongo a 12 simplemente, va a pasar esto. Statement es una expresión es un nombre,
y pongo el nombre. Entonces T0 digo que sea el valor de diccionario que está asociado a ese nombre, a T1. ¿Ya? Entonces T0 es eso. Entonces ese T0 es esa expresión y esa expresión es esta expresión. Entonces statement es, va a ser ahora igual, o sea, de hecho no lo estoy asignando, no estoy diciendo T0 es igual a T1, pero T1 sé que es la expresión que se evalúa. Por lo tanto vamos a imprimir esa expresión. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Si yo escribo a 12, todo va a llegar a que se imprima T1, que es el valor menos 10. Y de esa manera hice un intérprete, que es una mini calculadora, ¿ya? Pero en esta instancia nosotros no le estamos pidiendo que interpreten, le estamos pidiendo que transpilen, que compilen, o bueno, transpilen en realidad, mejor dicho, a Python. Entonces esto mismo ustedes tendrían que transformarlo a input válido en Python, ¿ya? Por eso yo adapté este mismo programa a una versión pero que es compilada y no interpretada, ¿ya? Me basé en prácticamente lo mismo, ¿ya? Solo miren, aquí si se fijan, number simplemente lo dejé como una expresión regular, ya no ocupo la función porque no me interesa tenerlo como un número, porque no me interesa hacer los cálculos, ¿ya? Y además le agregué una nueva sintaxis, que puedo decir, por ejemplo, al igual que en C, un poco distinto, puedo hacer estructuras de la manera struct A, por ejemplo, el struct A con los valores, o struct X, con los valores A es igual a 12, por ejemplo, B es igual a 13, y así. Y ahí tengo una manera válida de escribir algo en mi nuevo lenguaje, ¿ya? Aparte de todo el resto de las cosas que siguen siendo válidas. Si se fijan, no las puse como un token acá. Se pudo haber puesto tstruct, por ejemplo, y aquí he puesto struct, pero no lo hice por lo que les dije acá en la presentación. Revisen la documentación la manera apropiada de definir palabras reservadas. Esta es la manera apropiada. Uno hace un diccionario con el cómo se va a escribir, ¿ya? Y el nombre del token como valor. Eso se le agrega a los tokens, o sea, todos los valores. O sea, al final esto es solamente una manera de arreglarse mejor las cosas, pero es como si hubiera puesto aquí un struct. Si se fijan aquí hice una lista de tokens que son los típicos, pero además hice una lista de los valores de result, o sea, en este caso vendría siendo solamente struct, y se lo sumé. Así que tokens es ahora todo esto más struct, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hace así? Porque en realidad las palabras reservadas generalmente hacen un matching también con el nombre, o sea, con los tokens de nombre. Por ejemplo, el token de nombre, aquí lo comenté porque lo vamos a ocupar como función. Como dijimos, podía empezar con una letra y después tener número, que también puede tener una palabra reservada. Entonces, vamos a hacerlo a modo de función, ¿cierto? Recuerden que tenemos que recibir el token y como docstring ponemos la expresión regular, que es exactamente la misma, pero, ¿qué es lo que hacemos? El tipo va a ser name o va a ser una palabra reservada si es que existe una palabra reservada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La palabra reservada en este caso sería struct, ¿cierto? Struct viene siendo el key de la palabra reservada. Entonces, vamos a jugar la función get de los diccionarios que ¿qué hace? Obtiene el valor de una llave, o sea, en este caso, por ejemplo, si digo names.get a 12, es lo mismo que decir names corchete corchete a 12, solo que tú le puedes pasar un segundo argumento. ¿Para qué el segundo argumento? Si no existiera a 12, me entregaría por defecto este valor, ¿ya? Entonces, si es un nombre cualquiera que no sea una palabra reservada, me va a devolver el nombre como el token name, como tipo name, ¿cierto? Pero si es una palabra reservada, me va a pasar como token el token de la palabra reservada, ¿ya? Esta es la manera apropiada de hacerlo. Pueden hacerlo de otra manera, pero se los recomiendo, ¿ya? Así que vean bien cómo funciona este código y háganlo así. Y bueno, el new line y el error. Ahora, ¿qué es lo que cambia acá? Fíjense que, por ejemplo, aquí comenté, ya no se hacen nuevas operaciones, sino que lo único que se hace es crear un string.
con el formato que nosotros vamos a escribir en el archivo. Entonces, aquí esto mismo, ¿qué es lo que pasaría? A12 es igual a 2 menos 3 por 10. Entonces, nuevamente, A12 es un statement que es un nombre igual a una expresión. Esa expresión tiene que expandirse. ¿A qué se expande? Una expresión por una expresión. Entonces sería expresión por expresión. Entonces, una de este tipo siempre va a tener la misma forma en un string. Una expresión, el operador y una expresión. Y después formateamos esto, ¿ya? Bueno, primero vemos la expresión de la derecha, que es un número, por ejemplo esta, le puse de nombre p-expression simple. Una expresión simple vendría siendo una que está entre paréntesis o un número. ¿Cómo sabemos cuál de las dos está captando? Bueno, sabemos que esto es un token, entonces va a ser fácil para mí. Si yo digo que t1 es igual a un paréntesis izquierdo, entonces se trata de esta. Si se trata de cualquier otra cosa, entonces se trata de un número. Entonces, si está entre paréntesis, yo voy a devolver lo que está dentro, ¿cierto? El t2, entre paréntesis. No devolver, en realidad solo asigno t0, que es esta expresión. Si es solamente un número, digo que t0 es igual al número, y punto. Entonces, esta expresión de acá se va a reemplazar por solamente el número. Va a haber un 10, ¿ya? Y la otra expresión se va a bajar acá y va a haber paréntesis, y esta expresión va a ser un menos. ¿Y qué es lo que hago en el menos? Exactamente lo mismo. La expresión de la izquierda, el operador, la expresión de la derecha. La expresión de la izquierda es un número, la expresión de la derecha también. Entonces aquí esto queda exactamente igual. 2 menos 3, se le ponen los paréntesis y esto queda multiplicado por 10. Si se fijan, no hago exactamente ningún cambio. ¿Por qué? Porque esta notación también es válida en Python, ¿ya? Lo mismo con un assignment. Entonces, cuando hago un assign, lo único que hago es decir que t1 es igual a t3, ¿ya? Y esta expresión es la que ya expandimos en las reglas que están aquí más abajo. Ahora fíjense que también hice un registro de nombres. ¿Por qué? Por si acaso una expresión no es válida, ¿ya? Aquí simplemente estoy listando los nombres que están registrados. Entonces siempre que hay un assignment, agrego a la lista de nombres el nuevo nombre existente. Entonces ahora names va a tener un A12. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Para ver en tiempo de compilación si es que después se intenta ocupar una variable que no existe. Por ejemplo, intentan ocupar b acá, pero b nunca fue definida en un assignment, entonces no está en la lista names, entonces no voy a permitir que eso sea posible. ¿Cuándo tengo que verificar eso? Cuando una expresión se reemplaza por un nombre. Entonces, por ejemplo, aquí en tName, ¿cierto? Sería expresión es igual a name. Si es que t1, o sea, si el nombre no está en la lista de nombres, entonces yo digo, no, esta es una referencia indefinida y retorno. Y al retornar, no asigné a t0. Lo que pasa es que no se propaga hacia arriba y el resultado final es none. El resultado final se ve acá, ¿cierto? En alguno de los statements, ¿ya? Entonces, aquí pregunto, si es que es distinto que none, simplemente yo asigno t0 a ese valor, ¿ya? Ahora, el t0 inicial, ¿cierto? O sea, todas las cosas se propagan a través del t0, porque es lo que está más a la izquierda, y eso se propaga hacia arriba. ¿Cómo se propaga? El que está más arriba, el inicial, se propaga acá. Se retorna con la función parse, ¿ya? Entonces, el parse va a devolver el t0 de la inicial. Y si es none, entonces no lo escribo porque hubo un error entre medio, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace básicamente. Uno en vez de evaluar las cosas como si fuera un intérprete, las escribe, ¿ya? Las formatea en un string válido en Python, o sea, de mi lenguaje las transforma a Python en una sintaxis válida para Python, y después el resultado final lo escribo en un archivo. Aquí todo es exactamente igual en Python, entonces no se puede ver una gran diferencia, por eso hice la sintaxis de struct. Por ejemplo, aquí estamos agregando la sintaxis de struct, entonces ahora un statement también puede tener un struct. Y un struct
¿qué es lo que puede ser? Un struct es un struct, o sea, el token struct, que es la palabra struct, con un nombre, con un lbrace, ¿cierto? Con un assignment list y con un write brace. O puede ser un struct con un nombre y solamente estos dos, o sea, vacío. Las dos maneras son válidas. Ahora, ¿qué es un assignment list? Es una lista de asignación. Assignment list, yo lo tengo definido como un assignment list, coma, name equals expression. Entonces yo puedo poner, o sea, estoy haciendo que sea recursivo, ¿cierto? Y puede ser name equals expression. Ya. Entonces puede ser solamente un nombre igual a expresión o repetir esto, ¿cierto? Entonces aquí simplemente estoy generando una lista de varias expresiones de asignación, como esta, como A igual a 12, B igual a 13, separadas por coma. O simplemente puede haber una, que vendría siendo agarrar esta al tiro, o sea, la segunda al tiro. ¿Ya? Eso, entonces si yo escribiera algo de este estilo, ¿qué es lo que hace? Es transformar esto a un diccionario de Python. Esto de acá, struct x igual a, o sea, lo que hay dentro a igual 12, b igual 13, se transforma a un x igual a un diccionario que tiene una a con un 12, un b con un 13. ¿Ya? Entonces, para poner eso en prueba, ponemos python.comp.py. Entonces, bueno, como les dije, es exactamente lo mismo con las otras cosas. Si ponemos un A12 es igual a 2 menos 3 por b. Ah, ahí va a fallar, ¿cierto? Porque hay un undefined reference. Entonces llegamos hasta aquí al fondo y vimos que T1, que es name, o sea b, no estaba en la lista de nombres, por lo tanto undefined reference. Entonces vamos a definir primero b como 15. A12 es igual a 2 menos 3 por b. Y no hay ningún problema, porque al decir b igual a 15 se agregó el nombre b a la lista de nombres. Y ahora nosotros podemos además agregar un struct a es igual a 3, a 2, b es igual a 3. ¿Qué pasó ahí? Syntax error. ¿Por qué syntax error? Porque me faltó poner el nombre. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo cuando hay un error o no. Tienen que definir p-error. Y esta función siempre se va a llamar que no se haya cumplido ninguna de estas reglas que ustedes hayan puesto. Entonces, si nosotros ahora ponemos bien struct myStruct, A es igual a 2, B es igual a 3. Listo. Entonces ahora podemos salir de esto. Y si se fijan, todo lo que había sido capturado se guarda en result, que es un string, y si es que no es none, o sea, si es que se pudo parsear bien, se escribe el archivo result, que es output.py. Si leemos output.py, ¿qué es lo que tenemos? La primera expresión, a igual a 2 menos 3 por 1. Aquí hubo un error, en mi caso lo escribí de todas maneras, ¿ya? Tener cuidado con eso, no tienen que dejar que eso pase. Pero aquí sí se puede, b igual a 15, a 12 es igual a 2 menos 3 por b. Y después myStruct, que es una variable, se transformó a un diccionario. ¿Ya? Y esto es con nuestra notación de estructuras. Ya, eso sería, y es básicamente todo lo que necesitan saber para poder hacer su lenguaje. Entonces ustedes simplemente definen su lexer con todos los tokens que pueden existir y definen todo el BNF necesario para su lenguaje, que debería ser bastante similar al que ustedes pusieron en la propuesta, siempre y cuando nosotros lo hayamos aceptado. Luego de eso, solamente hace falta escribirlo a un archivo output. De ahí ustedes, la idea es que lo modularicen lo más posible ya en el código más ordenado. ¿Ya? Todos estos ejemplos los voy a subir. Y eso, espero que les vaya súper bien en su proyecto y que se entretengan, porque esto es bastante entretenido y útil al momento de prototipar las cosas. La gracia, como siempre, es no reinventar la rueda y utilizar herramientas bien conocidas que funcionen bien, ¿ya?
Eso, si tienen cualquier consulta, comuníquense con cualquier ayudante o el mismo profesor. Y eso, vamos, en cualquier medio de comunicación, ya sea correo, Facebook o lo que les sea más cómodo. ¿Ya? Bueno, hasta luego.